¿Qué tal? En esta presentación, vamos a explorar el mundo de la programación de scripts Bash, un lenguaje de scripting que se utiliza en sistemas operativos como Linux y macOS. Un script es mucho más que un simple archivo con texto. Es un conjunto de instrucciones, escritas en un lenguaje de programación, que actúan como un pequeño programa. Al ejecutar el script, la computadora lee esas instrucciones y las lleva a cabo en orden, ahorrándonos tiempo y esfuerzo. Esto es especialmente útil para tareas repetitivas, como renombrar archivos, procesar datos, enviar correos electrónicos frecuentes o realizar copias de seguridad. Es importante destacar que los scripts, al ser archivos de texto, necesitan una forma de ser identificados por el sistema operativo. Para ello, utilizan extensiones específicas que indican su función. En Windows, las extensiones más comunes para los scripts son .bat, archivo por lotes, y .cmd, archivo de comandos. Estos archivos suelen contener instrucciones que se ejecutarían en la línea de comandos de Windows. Por otro lado, en sistemas Linux, la extensión predominante para los scripts es .sh, que indica un script de shell. ¿Qué caracteriza a un script? Permiten automatizar tareas repetitivas o complejas, ahorrando tiempo y esfuerzo. Se pueden reutilizar en diferentes situaciones, evitando la necesidad de escribir el mismo código varias veces. Los scripts simplifican la ejecución de acciones complejas. Al encapsular una serie de comandos en un solo archivo, los scripts permiten a usuarios con poca experiencia realizar operaciones que de otro modo requerirían conocimientos técnicos avanzados. Esto facilita el acceso a funcionalidades complejas, como la administración de sistemas, el análisis de datos o la automatización de flujos de trabajo. Los scripts no son soluciones predefinidas, sino herramientas flexibles que se pueden adaptar a necesidades específicas. Al modificar el código, los usuarios pueden personalizar el comportamiento del script y ajustarlo a sus propios requerimientos. Bien, el script se separa fundamentalmente en el shebang, indica al sistema operativo qué programa debe usarse para interpretar o ejecutar el contenido del script. La estructura es numeral, signo de admiración barra. Ubicación del intérprete. El intérprete es el encargado de correr el script en un lenguaje en particular, en nuestro caso, Bash. Los comentarios son líneas de código que no se ejecutan y se utilizan para documentar el código. Inician con el símbolo numeral y sirven para explicar el funcionamiento del script. Los comandos, o instrucciones, son el corazón del script. Hecho hola mundo es un ejemplo simple. Al ejecutarse, el script mostrará en pantalla la frase hola mundo. Cada comando realiza una acción específica, y su conjunto define la tarea que automatiza el script. Quedémonos un momento en el shebang y expliquemos por qué es importante. Gracias al shebang, podemos ejecutar un script simplemente escribiendo su nombre en la terminal, como si fuera un programa. El sistema operativo identifica el intérprete correcto automáticamente y lo utiliza para ejecutar las instrucciones del script. Un script con shebang puede funcionar sin modificaciones en diferentes sistemas, por ejemplo, distintas distribuciones de Linux. El shebang asegura que se use el intérprete adecuado en cada sistema, manteniendo la funcionalidad del script. Podemos elegir el intérprete que mejor se adapte a nuestro script. Si necesitamos usar una versión específica de Python o Bash, el shebang nos permite especificarlo, garantizando que el script se ejecute en el entorno deseado. Entonces, ¿escribimos nuestro primer script? Para crear un script en Linux, primero debemos crear un archivo de texto con la extensión .sh, por ejemplo, hola.sh. Podemos usar editores de texto como Nano, V o Emacs para esto. Simplemente abrimos el editor, escribimos nuestros comandos y guardamos el archivo con la extensión .sh. Ahora, escribimos los comandos del script en el archivo. Sí o sí necesitamos que el shebang se encuentre en el primer renglón para que Linux sepa que es código Bash. Podemos poner todos los comentarios que creamos necesarios, empezando el renglón con el carácter numeral o hashtag. Antes de ejecutar el script, necesitamos darle permisos de ejecución. Esto se hace con el comando changemod +x /hola.sh. Así, el sistema operativo sabrá que hola
.sh no es solo un archivo de texto, sino un programa que puede ejecutar. Finalmente, desde la línea de comandos de bash ejecutamos el script, escribiendo ./hola.sh. Bien, veamos una captura de pantalla de una sesión de Google Cloud Shell sobre lo que estuvimos haciendo. Nano hola.sh. Este comando abre el editor de texto Nano para crear un nuevo archivo llamado hola.sh. Aquí es donde se escribieron los comandos del script. Aunque no se ve en la imagen, asumimos que dentro del archivo se escribió el comando hecho. ¿Qué tal? Otorgamos permisos de ejecución al archivo hola.sh. Con esta línea se ejecuta el script. Esta es la salida del script, mostrada en la terminal. Por defecto no se observan los comandos que se escribieron en el script. Las variables son elementos fundamentales en la programación, ya que permiten almacenar y manipular datos dentro de un script. En Bash, las variables son espacios en memoria, donde se almacenan datos que se utilizan en el script. Se utilizan para guardar información, como números, texto, nombres de archivos y otros valores. En Bash, crear una variable es simple. Escribimos su nombre, seguido del signo igual, y el valor que queremos asignarle. Para utilizar el valor almacenado en una variable, simplemente escribimos el símbolo pesos, seguido del nombre de la variable. Por ejemplo, si tenemos una variable llamada nombre, accederíamos a su valor con pesos, nombre. Podemos asignar diferentes valores a una misma variable, y las variables pueden tener cualquier nombre. Sin embargo, existen algunas restricciones. Los nombres de variables solo pueden incluir letras, números y el guión bajo. No se permiten caracteres especiales como arroba, numeral o hashtag, o pesos. El nombre de una variable debe comenzar con una letra o un guión bajo. No puede empezar con un número. Evitemos usar nombres reservados por el sistema, como por ejemplo path. Estos nombres tienen funciones especiales en Bash. Bash distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de variables. Esto significa que una diferencia de una letra mayúscula o minúscula entre dos nombres de variables determina que Bash las vea como dos variables diferentes. No se permiten espacios en blanco en los nombres de variables. Utilizaremos guiones bajos para separar palabras si es necesario. Veamos un ejemplo práctico de uso de variables. Línea shebang. Infaltable para marcar que se debe usar el intérprete de comandos Bash para ejecutar el script. Aquí se define una variable llamada a imprimir y se le asigna el valor hola mundo. Las comillas simples se usan para marcar el inicio y fin de la cadena de caracteres. Esta línea imprime el valor de la variable a imprimir. El símbolo peso se utiliza para acceder al valor de la variable. En este caso, mostrará hola mundo en la pantalla. En esta línea, se reasigna la variable a imprimir con un nuevo valor, 5.5. Bash es un lenguaje de tipado dinámico, por lo que la misma variable puede contener diferentes tipos de datos. En este caso, primero le asignamos un texto y luego un número. Nuevamente se utiliza el comando hecho para imprimir el valor actual de la variable a imprimir, que ahora es 5.5. Si ejecutamos el script en una consola Bash, vemos la salida de los dos comandos hecho. Ahora vamos a hacer un poco de números. A través de instrucciones sencillas, Bash permite realizar operaciones aritméticas con números enteros. Los cálculos se realizan dentro de una construcción especial llamada expansión aritmética. Esto se resuelve empezando la declaración con un signo pesos y encerrando la expresión con doble paréntesis. Estas operaciones básicas permiten sumar o restar valores numéricos. En Bash, se utiliza el operador más para la suma y menos para la resta. Vemos en este ejemplo que se sumará 2 al valor de la variable num, y se mostrará el resultado. Bash también soporta las operaciones de multiplicación, división y módulo. El operador asterisco se utiliza para la multiplicación, se usa una barra para la división y el símbolo de porcentaje para obtener el módulo, o resto de una división. Al igual que con la suma y la resta, estas operaciones se pueden realizar dentro de una expresión aritmética compuesta por un signo pesos más doble paréntesis. Para calcular la potencia de un número,
se utiliza el doble asterisco como operador. En este ejemplo vemos cómo se eleva el valor de la variable num al cuadrado. Bash ofrece operadores para incrementar o decrementar el valor de una variable en 1. El operador más incrementa el valor, mientras que menos lo decrementa. Existen dos variantes. Si colocamos los operadores antes de la variable, primero devuelve el valor original y luego lo modifica. Si los colocamos después, primero modifica el valor y luego lo devuelve. Vamos a un ejemplo rápido. En el primer grupo entre llaves, vemos que la sentencia hecho muestra el valor original de la variable e incrementa su valor en 1. Lo podemos comprobar en la siguiente línea, donde se muestra el valor actual de la variable. En el segundo grupo entre llaves, vemos que la sentencia hecho primero realiza el incremento y después muestra el nuevo contenido de la variable. Lo verificamos en la línea siguiente, porque la variable muestra el mismo valor. Introduciremos ejemplos de subcadenas en Bash que salen de extraer porciones de la variable cadena. Veamos cada uno. 2.0 indica que se extrae la subcadena desde la posición 0, o sea, el inicio de la cadena. Como no se especifica longitud, se toma toda la cadena. 2.0, 2.1 implica que se extrae una subcadena de longitud 1, comenzando en la posición 0. Por lo tanto, se obtiene el primer carácter, A. 2.7 extrae la subcadena desde la posición 7 hasta el final de la cadena. Recordamos que el 0 es la primer posición, o sea que toma a partir del octavo carácter. 2.7, 2.3 extrae una subcadena de longitud 3, comenzando en la posición 7. 2.7, 2.-3 extrae una subcadena desde la posición 7 hasta 3 caracteres antes del final de la cadena. Se excluyen los últimos 3 caracteres, en el ejemplo se descarta el fragmento final, A, B, C minúsculas. 2 puntos, espacio, -4. Esta expresión extrae los últimos 4 caracteres de la cadena. El espacio es importante para que Bash interprete correctamente el índice negativo. 2 puntos, espacio, -4, 2.2. Esta combinación extrae una subcadena de longitud 2, comenzando en la posición -4, es decir, que empieza 4 caracteres contando desde el final. Mostraremos cómo eliminar partes de una cadena utilizando patrones de coincidencia. Al incluir un numeral o hashtag en la expresión, solicitamos que se borre la coincidencia más corta de la expresión subcadena desde el principio de la variable cadena. En este ejemplo, se busca la subcadena más corta que coincida con el patrón A, *C desde el inicio de la cadena. A, *C se refiere a una expresión que empieza con A minúscula y termina en C mayúscula. El resultado es la cadena original a la que se le extrajo la subcadena buscada. Con el doble numeral o doble hashtag, borramos la coincidencia más larga de subcadena que encontremos revisando a cadena desde el principio. Ahora, en este ejemplo, se busca la subcadena más larga, que empiece con A minúscula y termine en C mayúscula. El resultado es la cadena original a la que se le extrajo la subcadena buscada. Lo único que queda en este caso son los últimos 3 caracteres de la cadena original. Veamos cómo hacer reemplazos dentro de una cadena. En el primer caso, separamos entre barras la cadena, el texto a buscar y el texto con el que se reemplazará. Esta expresión cambiará solamente la primera aparición que encuentre del texto a buscar, revisando a partir del primer carácter de la cadena. En el ejemplo se reemplaza la primera aparición de ABC con X y Z. En el segundo caso, vemos que entre la cadena y el texto a buscar se coloca doble barra. Esto implica que se sustituirán todas las coincidencias de buscar con reemplazar. Entonces en este ejemplo se buscan todas las apariciones de la subcadena ABC en la cadena y se reemplaza cada aparición con X y Z. Vamos a seguir manipulando strings. Ahora nos metemos con mayúsculas y minúsculas. Al aplicar doble coma luego del nombre de la cadena, todas las letras mayúsculas se transforman en minúsculas. El siguiente símbolo tiene distintos nombres: exponente, gorrito, techito, acento circunflejo, caret, etc. Lo que nos interesa es que al colocarlo 2 veces junto a la cadena, pasa todas las minúsculas a mayúsculas. A modo de ejemplo,
presentamos una captura de consola, donde ejecutamos un script con ambas funciones sobre una misma expresión. El comando read en Bash se utiliza para leer datos introducidos por el usuario a través del teclado y almacenarlos en una variable. Esencialmente, read pausa la ejecución del script y espera a que el usuario escriba algo y presione Enter. Lo que el usuario escribe se guarda en la o las variables que se especifique. Veamos unos ejemplos. En el primer ejemplo, al colocar "-p", nos permite mostrar un mensaje al usuario antes de esperar la entrada. El texto que el usuario escriba se almacenará en la variable nombre. Aquí, "-s oculta la entrada del usuario mientras la escribe, lo cual es útil para contraseñas u otra información sensible. "-p se usa para mostrar un mensaje al usuario. En este caso, el parámetro "-t", 5, define un tiempo límite de 5 segundos para que el usuario introduzca un número. Si el usuario no introduce nada en ese tiempo, read finalizará y el script continuará.